En la antigüedad los dejaban así y, y eran objetos de cosas muy difíciles en el Imperio Romano. En otras culturas los consideran, en el África, en algunas culturas los consideran como dioses, y en algunas otras culturas africanas se los roban porque los llevan para sacrificio. Y así siempre han padecido grandes dificultades los hermafroditas. Pero hoy científicamente se pueden definir y operan el sexo que no les corresponde. Muy bien. Tenemos una pregunta que nos dice lo siguiente, la hermana Cecilia. Mi hermano, de ella es de México, Cecilia de México me pone, mi hermano es de los homosexuales que no parecen afeminados, así que de hecho luce muy varonil, así que a mi manera de ver la situación, mi hermano es homosexual debido a los problemas que tuvo con mi madre y con mi padre. Hubo violencia familiar, mi madre es sumamente dominante y el daño por el divorcio y lo vivido fue mucho y lo marcó, así que mis hijos son como el punto medio. ¿Qué debe hacer? ¿Cómo tratar este tema con ellos? Con los hijos. Sí, con los hijos, y creo que la pregunta también, ¿cómo hablar con su hermano que es? Bueno, es muy común que el homosexualismo se pueda activar por los traumas que recibe una persona en su infancia especialmente, y de repente que tenga una confusión de identidad y termine en el homosexualismo o en el lesbianismo para las mujeres. Pero cuando nosotros podemos tener un diálogo amoroso, cordial, con un pariente tan cercano como es un hermano, si hay comunicación, yo pienso que en este caso el único diálogo que debemos tener es el diálogo de la fe, para llevar a esa persona a entender la ley de Dios, a entender de que debemos obedecer, y que si nosotros obedecemos todo va a funcionar como debe ser, y vamos a estar en armonía, tanto con Dios como con nosotros mismos, como con el prójimo. El desorden de esas reacciones producidas por los traumas se puede corregir, porque el hombre tiene la capacidad para corregir todos sus defectos, si se atreve a decidir y a reconocer dentro de sí mismo que está mal, porque es un pecado, porque va contra la naturaleza del hombre, porque es algo anormal, etcétera. Yo pienso que el diálogo que debemos tener con esas personas tan allegadas a nosotros, que han caído en esos vicios, en esas tendencias, como el homosexualismo, es sincerarnos con ellos y decirles: no puedes nunca aceptar esto como natural porque no lo es, y mostrarle la palabra de Dios donde está escrito en tantos lugares. Vemos que Dios condena al sodomita, condena al homosexualismo, condena esos actos de bestialismo. ¿Cómo se le explica a los niños sobre lo que está pasando con el tío? En ese caso, se les dice que el tío, por muchos traumas que tuvo durante su vida, terminó en una confusión de identidad en su sexualidad y está haciendo cosas que no debe, porque no puede ser homosexual, pero lo está haciendo. Entonces, explicarle a los hijos que esas cosas suceden a veces en las personas, pero que no se justifican. Una persona nunca podría definirse como homosexual, porque en ese caso estaría diciéndonos de que es natural ser homosexual, y esto nunca lo podemos aceptar porque no es verdad, y por lo tanto hay que hablarle a los hijos exactamente con esa verdad. Así es, estoy de acuerdo contigo, Marino. Yo creo que la verdad siempre por delante, y poderles explicar también de tal forma de que ellos no vean, lo llegan a ver como de algo tan normal. Yo conozco personas que tienen 2, 3 hijos homosexuales, y bueno, el nieto o algo así convive con ellos, que ya lo ven normal y aceptan todo esto. Yo creo que es que hay que explicarles, que hay que hablarles. De hecho, nos están preguntando que si a qué edad se le puede hablar de sexualidad a los niños. Es muy difícil decir a qué edad, porque cada niño tiene un desarrollo muy diferente. Hay niños que a los 5 o 6 años están tan despiertos que la iglesia misma sugiere que esos niños reciban la primera comunión ya.
porque están precisamente el Santo Padre Juan Pablo II creó lo que se llama la Armada Blanca, que es una comunidad que se encarga de asistir a los niños a enseñarles el rosario y también descubrir niños que estén muy desarrollados ya a una temprana edad para darles la primera comunión y que la Eucaristía los proteja de las fuerzas del mal. Entonces, tendría que saber uno hasta dónde un niño está desarrollada su conciencia y hasta dónde conoce, por ejemplo, el pecado, para poderle llegar a hablar de temas que ya envuelven situaciones como el pecado, porque si le vamos a hablar de la sexualidad de un niño, tenemos que hablarle de lo puro y lo impuro, para que sepan cuál es la conducta que se debe observar. Y para eso no se le puede hablar a un niño si todavía no tiene conciencia de pecado. Entonces, habría que definir eso primero, porque si el niño no tiene conciencia de pecado, no se le puede explicar lo que es impureza, y por lo tanto no se le podría definir la sexualidad. Claro que sí. El padre Edgar Chávez, que alguna vez hizo programa con nosotros, hermano Marino, nos escribe lo siguiente. Desde el lado de la naturaleza ahora sabemos que es por el lado de lo emocional y psicológico, y ahora también sabemos que lo espiritual es también algo que puede afectar. Se necesita ahora entender que en la rebeldía en la que vive el hombre, esto también lleva a lo sexual, ya que es un don de Dios que ha dado para dar vida. Ahora se quiere ese don sirva para la muerte de todos y cada uno de los hijos de Dios. Dios y la Iglesia aman al pecador, nunca lo rechazaremos al homosexual y a la lesbiana. Se odia el pecado, se rechaza el pecado, mas no al pecador. Te dice saludos y bendiciones. Sí, Padre Edgar, muchas gracias. Qué bueno recibir noticias suyas. Siempre lo pienso mucho, lo quiero mucho, lo llevo en mis oraciones. Y claro que sí, estoy de acuerdo, porque precisamente nosotros no podemos nunca acusar al pecador, sino al pecado. Porque eso es lo que nosotros denunciamos el pecado. Y aquí estamos hablando del homosexualismo y presentándolo como pecado, no al homosexual, porque el homosexual es un ser humano y no lo podríamos juzgar, porque solo Dios lo puede juzgar, y además todos nosotros tenemos la libertad de escoger, la libertad que Dios nos dio. Pero aquí estamos tratando de darle un sentido moral y un sentido espiritual a la sexualidad, para que entendamos de que, como dice San Pablo, todo es lícito, mas no todo me conviene. Y esto es muy importante entenderlo. La sexualidad debe ser en Dios. Y la sexualidad en Dios se nos dio para procrear nada más. Dentro de la actividad del matrimonio hay una vida sexual simplemente porque está abierta siempre a la sexualidad. O sea, la sexualidad no es un deporte. La sexualidad no es un entretenimiento. La sexualidad no es un hobby. La sexualidad es un don de vida y tan solo para eso nos la dio Dios. Pero en el mundo en que vivimos y también en varias civilizaciones en el pasado hemos podido observar cómo el hombre ha completamente desobedecido en este don de Dios y se ha pervertido y ha causado grandes tragedias, porque Dios ha castigado generaciones enteras por culpa de la impureza sexual. Hay reinos enteros que se han caído por eso. Entonces, pues estoy de acuerdo con el Padre y sé que está completamente correcto en eso de que debemos tener mucho cuidado, porque nuestra Iglesia no va a condenar a esas personas que en un momento dado caigan en estos pecados tan difíciles del lesbianismo, el homosexualismo, porque precisamente la Iglesia está para los enfermos. Y necesitamos acoger a todos los pecadores, empezando por nosotros mismos.